de paciente, hablamos de una mujer, ¿no? Por lo tanto, marca los límites que internacionalmente se han aceptado para esta etapa de la vida, un ciclo que se puede iniciar en algunos casos desde los 35 años, lo cual no es lo normal, y puede terminar hasta los 65 años. Recuerden que es una etapa del desarrollo humano que marca la transición entre la edad adulta y la vejez. Por lo tanto, se puede dividir de la siguiente manera. Los primeros 10 años, que van de 35 a 45, el climaterio temprano, que se denomina el climaterio temprano, los segundos 10 años, de 45 a 55, el climaterio perimenopáusico, y los últimos 10, de 55 a 65, el climaterio tardío. Ahora, las mujeres mayores de 45 años que presentan o presentarán algún grado de déficit estrogénico en corto plazo comprenden un gran grupo poblacional. De acuerdo al Censo Nacional en el 2005, la población nacional era de 27 millones de habitantes y la población de mujeres mayor de 45 años representaban más o menos 2.700.000. Por tal motivo, se está viendo que es importante comprender los cambios que ocurren en esta etapa y de tal manera que podamos establecer las mejores estrategias de prevención, así como de tratamiento de las manifestaciones clínicas para este grupo de personas. Se estima además que la población mayor de 45 años va a empezar a aumentar como ya lo está haciendo. Tal es así que tenemos aquí el mapa del Perú, en el cual vemos que de acuerdo a la INEI, en junio del 2020, se encontraba que teníamos 32.625.948 habitantes para una densidad de con una densidad de más o menos 25 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la mayor densidad en la costa con un 58%, en la sierra con un 28.1% y en la selva un 13.9%. El 30% de la población, o sea, más o menos 8 millones de habitantes, viven por encima de los 2.000 metros. ¿Cómo vamos? Como vemos, esta población va a irse modificando, tanto así que miren cómo está la pirámide poblacional, ¿no? Miren, ¿sí? Acá tenemos a las mujeres, ¿sí? Y miren cómo se ve que aparentemente la población de la tercera edad está aumentando, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Pero el problema que estamos tratando ahora es en mujeres. Entonces tenemos que mujeres mayores de 65 años representan el 5% de la población. Y el 11% están entre las edades de 40 y 60 años. Eso hace más o menos más de 2 millones. ¿Y ello a qué se debe esta forma de la pirámide poblacional? Se debe a que en 1950 la esperanza de vida podía llegar a un promedio de 44 años. En el 2000 mejoró a un 70.4 años. En el 2020 la esperanza de vida es de 78 años y para el 2020 se piensa que por lo menos la esperanza de vida está superando los 80 años. Entonces, la tercera edad es importante, claro que es importante, y es importante que las mujeres lleguen a esa etapa con una vida saludable o lo que normalmente conocemos como una calidad de vida. Entonces, miren la población del mundo y el Perú para el 2050. Miren cómo va a ser esa pirámide. ¿Listo? Entonces, en
1801 más o menos había 1.000 millones. En 1950, 2.500 millones. Para el 2050 van a ser 9.000 millones. Y de estos mayores de 60 años, más o menos 900 millones a 2.000 millones van a constituir esa población. En el Perú se está extrapolando que para el 2050 más de 3.5 millones de mujeres van a ser posmenopáusicas. Entonces, es un grupo etario importante. Entonces, es necesario y trascendental que conozcamos los cambios y ayudemos a que estas mujeres tengan una vida digna, una vida cálida y que se desarrollen y no tengan que sufrir de muchas complicaciones que vamos a ver a continuación. Entonces, en relación a todo lo que yo he hablado, existen pues cambios poblacionales, ¿no? Entonces tenemos que hay una transición demográfica y a eso a qué se debe, a que ha aumentado la esperanza de vida, como les he mostrado. También hay baja tasa de fecundidad en algunos sitios y también hay baja tasa de mortalidad en otros, dependiendo de los logros de la tecnología, de los avances, ¿no? En todos los sentidos de la ciencia, ¿no? Y también la natalidad. Entonces, el aumento de la esperanza de vida y todo esto, los bajos índices de mortalidad, están haciendo que aumente la población posmenopáusica. Entonces, por eso debemos tener en cuenta que es importante conocer el perfil epidemiológico de las mujeres, así como también debemos de conocer qué patologías se van a desencadenar debido a la falta de estrógenos que va a primar en esta etapa. Tenemos que en el Perú, de acuerdo a las estimaciones, ¿sí? Tenemos que, miren, para el 2025, que ya está acá cerquita, ¿sí? Vamos a tener más o menos 862.446 mujeres en edades de 45 a 49 años, ¿sí? 746.000 de 50 a 59. Mayores de 55, miren la cantidad de pacientes, miren, de mujeres. 55 a 59 ya hace 138.000. De 60 a 64 años, 600.000 mujeres. Y tenemos que por encima de 65 años, 106.000 mujeres. Eso hace más o menos que para el 2025, mujeres por encima de 45 años vamos a encontrar casi 2,5 millones. ¿Sí? Lo que habíamos mencionado antes. Entonces es importante. Imagínense la cantidad de mujeres por encima de 45 años. Y hemos dicho que la edad promedio en el cual se produce el retiro de la regla es más o menos entre los 48 y 52 años. ¿Listo? Entonces, si evaluamos eso, vamos a entender que tenemos una población importante, por lo cual debemos de preocuparnos y de cuyos problemas debemos de preocuparnos, ¿no? Entonces, miren cómo ya había buena parte de las mujeres que estaban llegando a los 80 años, ¿sí? Entonces, si una mujer va a llegar a los 60, 70, 80, debe hacerlo con calidad de vida. Por eso es importante que sepamos cuál es la importancia, pues qué papel juegan los estrógenos en el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya la mujer se retira, pues,
el funcionamiento de los ovarios, o sea, ya no hay quien produzca principalmente estrógenos. Entonces, va a haber deterioro de la calidad de vida de la mujer. ¿Qué es lo que más las mujeres manifiestan en esta etapa? Los bochornos, ¿no? Esa sensación de calor, ¿no? Cefaleas, problemas de sueño, depresión. Y vamos a ver que esto se convierte en un círculo vicioso. Pero también, al tener que ver los estrógenos en todo nuestro organismo, vamos a ver que la hacen susceptible a enfermedades coronarias, a osteoporosis, a atrofia genitourinaria, que de todas maneras van a alterar la calidad de vida de la mujer. Entonces, ¿qué pasa, no? Esto es lo que va pasando en el organismo de la mujer, ¿no? Entonces vemos que ustedes saben que existe un feedback que se controla entre el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no es cierto? Entonces, cuando baja la producción de inhibina, ¿qué sucede? Aumenta la FSH. Al seguir aumentando la FSH, la cantidad de estradiol baja. Esa baja cantidad de estradiol, o sea, el cuerpo lo confunde y cree que algo está pasando, no está, la cantidad de FSH que está produciendo no es lo suficiente y aumenta mucho más la producción de FSH, la cantidad de estriol sigue disminuyendo y por último el FSH aumenta. ¿A cuánto? A más de 10. Cuando hablamos de menopausia, más de 40. ¿Y qué estrógeno va a ser el que va a haber en la etapa de la menopausia? La estrona, cuyo funcionamiento es muy bajo en relación al estradiol. ¿Listo? Entonces, dentro de la sintomatología, vamos a ver que existen síntomas a corto plazo, ¿no? ¿Cuáles son los primeros que se presentan? ¿Qué dijimos? Los trastornos vasomotores, ¿no? Esos son síntomas que se producen en general a corto plazo, los primeros años, ¿no? Con ello también los trastornos vasomotores son los principales, pero también puede haber periodos de hemorragia irregular, ¿sí? Se altera el patrón del sueño. ¿Qué pasa cuando uno no descansa bien? Te estresas, te fatigas, te deprimes, ¿sí? La mujer empieza a cuestionarse, empieza a no sentirse plena consigo mismo, empiezan periodos de depresión, disminuye el líbido. Todo esto va a dar fatiga y va a aumentar el círculo de la depresión. Disculpa que te moleste, Michelle. Están viendo que está mi pantalla cambiando, ¿verdad? Sí, doctora, está avanzando las diapositivas. Ok. Y también hay otros síntomas que ya se presentan a mediano plazo, ¿no? Entonces, al haber disminución del estrógeno, va a haber atrofia genitourinaria. Eso le va a conllevar a la mujer muchas molestias y va a hacer que la disminución del líbido sea mucho mayor. Al haber atrofia genitourinaria, también empiezan a aparecer los desórdenes urinarios. Hay debilidad en el piso pélvico, empiezan a haber problemas de incontinencia urinaria. La mujer hace algún esfuerzo, se le escapa la orina, tose, se le escapa la orina, se ríe, se le escapa la orina, lo cual es una incomodidad para la mujer, ¿no? Y algo que nos incomoda, no a todas, pero a algunas mujeres, es cambios en el peso, ¿no? Entonces, la mujer ya no se siente satisfecha porque siente que empieza a subir de peso, ¿no? Eso hace que todos los demás síntomas sigan incrementándose. Y a largo plazo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Empiezan los problemas cardiovasculares.
Empiezan a ver los cambios cutáneos, ¿no? Las famosas arruguitas, como le dicen, las patitas de gallo, ¿sí? Se siente que ya la fuerza muscular no es la misma, empiezan a aparecer problemas de osteoporosis. ¿Listo? Entonces la mujer pues empieza con problemas, ¿no? Entonces, los trastornos vasomotores, ¿sí? Que dijimos que es uno de los síntomas que se presenta a corto plazo, son los bochornos o sofocos o también la sudoración nocturna. Y dice que son los primeros síntomas que aparecen, ¿no? Y por lo general es el primer motivo de consulta en las pacientes, ¿sí? Y va aumentando la incidencia, tanto así que se puede presentar este síntoma entre las mujeres perimenopáusicas en un 35 a 50%. Pero miren cómo se incrementa ya en la mujer posmenopáusica, o sea, cuando se retiró totalmente la regla, de un 75 a 80%. Entonces es un síntoma algo molesto, alto e incómodo para la mujer, ¿no? Como dice ahí, es la primera causa de consulta. ¿Listo? Entonces, los síntomas vasomotores van a alterar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque no hemos dicho que sienten los calores, que sienten esos bochornos, que sienten esa sudoración y además le va a alterar el sueño. ¿Qué pasa cuando uno no duerme bien? Está cansado, no tiene ganas de hacer nada, se pone irritable, no se entiende ella misma y ¿qué pasa por último? Se angustia. Entonces, ¿hay un impacto negativo en la calidad de vida? Por supuesto, porque empieza a angustiarse y luego empiezan a aparecer los otros síntomas que van a incrementar toda esa depresión y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, es el efecto de la cascada, ¿no? Empiezan los sudores nocturnos, el sueño interrumpido, la fatiga, la irritabilidad y lo que generalmente dicen los hijos, ¿no? Los hijos y el marido. Está irritable, nadie la entiende, nadie la soporta. Como suelen decir, está histérica, ¿no? Así dicen, nos dicen a las mujeres, está histérica. Pero resulta pues que hay cosas que están alterando mi calidad de vida, ¿no? Hablamos también del síndrome genitourinario, ¿no? Entonces, dijimos que era un síntoma que se presentaba a mediano plazo y se presentaba, ¿por qué? Porque hay atrofia urogenital, ¿sí? Entonces, ese es un síntoma muy molesto para la mujer, ¿no? Y generalmente es progresivo. A diferencia del síndrome vasomotor, se va a empezar, es el primer síntoma que aparece, pero van a pasar los años y lo va a ir superando la mujer. Pero el síntoma de la atrofia urogenital no, son progresivos y no tiende a resolverse si no le damos tratamiento. ¿Listo? Y es un síntoma que a la mujer la va a poner mucho más irritable, la va a deprimir más, ¿no? Entonces, por ello, es importante que reciba un tratamiento. Tenemos entonces, y esto va a empeorar en la posmenopáusica, ¿no? Entonces, ya vemos que en la posmenopausia casi el 50% de mujeres tienen síntomas relacionados a la atrofia vulvar, ¿no? Ya hay incomodidad, va aumentando mucho más el líbido, los trastornos geniturinarios, la incontinencia, la cistitis empiezan a aumentar y todo ello va incomodando y va empeorando la calidad de vida de la paciente. ¿Y por qué se produce esa atrofia genitourinaria o geniturinaria? Por la carencia de estrógenos. La baja de estrógenos produce la atrofia urogenital y esto va a dar trastornos urinarios, como cual la incontinencia urinaria, sea esta de esfuerzo, sea mixta, y también trastornos genitales, ¿sí? Ya empieza la paciente con la famosa incomodidad, siente una incomodidad a nivel de la vagina, sienten que falta la lubricación, eso hace que las relaciones sexuales cada vez sean más incómodas y la mujer ya no desea tener relaciones. Una, porque tiene problemas de lubricación y otra, porque cada vez que tiene relaciones y hay problemas de lubricación,
lo único que va a quedar en ella es una molestia, una incomodidad, que se hace cada vez mucho más incómoda. También tenemos el síndrome metabólico. ¿Acaso yo no les dije que lo primero que ve la paciente es que empieza a subir de peso? Entonces, y empieza la obesidad abdominal, ¿no? Todo eso va a conllevar a qué? A que haya aumento de los triglicéridos, el HDL del colesterol, hay aumento de la glicemia, ¿sí? Y también puede haber modificaciones en la presión arterial. Todo esto está relacionado con el síndrome metabólico. ¿Y qué hace este síndrome metabólico? Aumenta el riesgo cardiovascular, que dijimos que es uno de los síntomas y signos que la paciente presenta a largo plazo, ¿sí? Entonces tenemos que toda paciente ya en etapa de la la menopausia o posmenopausia, debemos de tenerlo en cuenta. Y para la OMS, el síndrome metabólico está incluyendo, hay parámetros. Uno, cuando la obesidad abdominal tiene perímetro abdominal mayor de 88. Cuando la presión arterial sistólica está, la sistólica en más de 130 y la diastólica en más de 85. ¿Sí? Y si está con tratamiento o no. Miren, la HDL esté menor de 50 y que también esté en tratamiento de dislipidemia. Los triglicéridos en más de 150 y que necesite un tratamiento específico. Y la glucosa en más de 110. Y de todas maneras, esta paciente se tiene que descartar que no haya problemas de diabetes. Y si lo hubiera, debe de empezar un tratamiento. Como vemos acá, miren, cómo la baja de estrógenos va a aumentar la grasa visceral, ¿sí? Aumentan los ácidos grasos no esterificados, esto a nivel del hígado, tiene que ver con la depuración de insulina, hace que aumenta la insulina, esto conduce a que haya aumento en los andrógenos y ¿qué va a hacer esto? Va a venir acá y va a aumentar a nivel la grasa visceral. El aumento de la insulina hace que haya resistencia a la insulina. ¿Qué va a condicionar eso? Que hay una obesidad central, ¿sí? Entonces tenemos que la intolerancia a la glucosa va a conllevar a problemas de diabetes y la resistencia a la insulina también vamos a tener problemas de dislipidemias, ¿sí? Entonces, miren qué tan importante es que nosotros a la paciente sepamos orientarla, sepamos qué problemas va a tener a futuro, porque de esa manera yo voy a prevenir a que esta mujer a la larga me haga los problemas graves. ¿Cuáles son? Los problemas cardiovasculares, los problemas de obesidad, ¿sí? Entonces, tenemos que para diagnosticar el síndrome metabólico, debe de tener por lo menos 3 de los criterios que ya les he mencionado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando la paciente viene a la consulta, ¿sí? Entonces, no es simplemente que la paciente te viene porque tiene los síntomas vasomotores. No, ya tenemos que empezar a evaluarla a la mujer en global. Y en global significa ser manejada por un equipo multidisciplinario, donde, si bien no sea el principal, el ginecólogo es quien tiene que tomar mayor parte. Pero estas pacientes ya tienen que ser evaluadas por el endocrinólogo, por el cardiólogo, por la nutricionista, por el psicólogo. Porque estamos viendo que no es solamente una esfera la que se altera, sino son varias esferas. ¿Listo? Entonces, tenemos que puede haber ya problemas de aterogénesis, ¿no? En una paciente que nunca ha tenido problemas. Entonces, es importante que sepamos evaluar a estas pacientes. ¿Y por qué tendrán estos problemas estas pacientes? Porque miren qué importante es el efecto de los estrógenos a nivel cardiovascular, ¿sí? Su disminución va a aumentar el óxido nítrico, aumenta la vasodilatación, va a reducir las lipoproteínas de baja densidad, incrementa las lipoproteínas de alta densidad, reduce los niveles de lipoproteína A, inhibe la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, mejora el metabolismo de los carbohidratos, mejora la función endotelial, reduce el nivel plasmático de homocisteína y revierte los
los incrementos menopáusicos del fibrinógeno y del inhibidor de activador de plasminógeno tipo 1. Entonces, si uno solamente enfocamos, y la mayoría lo hemos hecho, enfocamos a que ya está viniendo la paciente con sus problemas, con sus bochornos. No es solo eso, ¿listo? No es solo eso. Entonces, mire, ya tenemos el problema cardiovascular y luego tenemos el problema de la osteoporosis, ¿sí? Entonces, miren, mujeres que ya por la edad, por el peso, y si no tienen terapia de reemplazo hormonal, miren su riesgo de tener osteoporosis y además de tener fracturas, ¿sí? Entonces es importante, si te viene una paciente a la consulta, debemos explicarle en la medida de lo posible, porque no siempre existe el tiempo suficiente para hacerle entender lo importante de que ella se haga un chequeo, que no sea la primera vez que viene, que no sea que le damos la receta, que se sienta mucho mejor y que ya no regrese. No, debemos hacerle entender que esta paciente debe regresar a la consulta. ¿Para qué? Para ver cómo va, para continuar con su tratamiento e ir evitando que esta mujer a la larga me haga un problema cardiovascular o me haga un problema de osteoporosis y que a la larga pueda conllevar a fracturas patológicas que van a deteriorar tremendamente su calidad de vida, ¿sí? Entonces es importante también dentro de los exámenes que se haga una densitometría ósea a pacientes que tengan algún factor de riesgo, pacientes con sobrepeso, pacientes que hayan usado corticoides, eso es importante. ¿Listo? Entonces, factores que están relacionados a un riesgo de fractura. Miren, la edad, la raza blanca, la pérdida de peso, que no hayan utilizado estrógenos, que tengan historia familiar de fracturas, antecedentes de caídas, ¿sí? Y lo que menos consistente, el uso de tabaco, alcohol, cafeína, baja ingesta de calcio y vitamina D, que estén tomando algún tipo de tratamiento. Esos son factores asociados a densidad mineral ósea baja, ¿sí? Entonces, cuando viene una paciente, hemos hablado desde que hemos empezado la práctica que es importante la historia clínica. Es muy importante el saber escuchar algunas veces, el no de frente pedir un examen, sino indagar de los síntomas, de los signos, de los antecedentes patológicos familiares de esta paciente, ¿no? Como ustedes saben, hay enfermedades que ya son como quien dice de familia, ¿no? Entonces, ya que viene una paciente a la consulta, ¿qué es lo que debemos hacer, no? Entonces, dice ahí, estudios de laboratorio y gabinete para la mujer perimenopáusica. Entonces, si tenemos que el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte en mujeres, entonces cuando viene la paciente debemos detectar si hay algún problema de estos. O sea, tenemos que hacerle una citología cervical o lo que comúnmente conocemos como un Papa Nicolau. Luego le vamos a pedir un perfil para ver cómo están los lípidos, ¿sí? Vamos a ver cómo está la glucosa. Vamos a hacerle una mamografía, ¿listo? Vamos a hacerle una ecografía pélvica. Hay que ver cómo está su útero, hay que ver cómo está el endometrio, hay que ver cómo está el volumen de los ovarios, sobre todo si estas pacientes tienen algún factor de riesgo, ¿sí? Para cáncer de ovario, de endometrio, ¿sí? Y también, si la paciente está utilizando terapia de reemplazo hormonal, es importante que hagamos un control continuo de cómo va ese endometrio. Es importante que le hagamos un examen de orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque acaso no hemos dicho que aparece la atrofia urogenital y esto va a conllevar a que haya problemas a nivel de la esfera del aparato urinario. Sí, entonces uno de los primeros problemas que aparece son las infecciones de orina, ¿sí?
También debemos de tener en cuenta en hacerle una TSH para ver si realmente la paciente, el problema de la amenorrea se debe a la menopausia o a lo mejor hay algún problema de baja, ya sea en la estimulación del hipotálamo a la hipófisis y de la hipófisis hacia las gónadas. Y también lo que les había mencionado acá, es importante la densitometría ósea, ¿sí? Sobre todo en pacientes que ya hemos visto que tienen algún factor de riesgo para tener densitometría ósea baja o en pacientes ya mayores de 60 años. ¿Sí? A ver, ya. Entonces, ¿y cuál a nivel de Latinoamérica? ¿Sí? Hablamos de la prevalencia de los síntomas climatéricos en mujeres de Latinoamérica, ¿sí? Tenemos que los síntomas de dolor osteoarticular se presentan en un 63% y siendo severo hasta en un 16%. La fatiga, el trastorno del ánimo, los problemas del sueño, la irritabilidad, la sequedad vaginal, trastornos de sexualidad, ansiedad, los bochornos, las molestias urinarias, las palpitaciones, ¿sí? Miren toda la gama de síntomas que se presentan en las mujeres climatéricas a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Sería bueno saber también a nivel de Perú, pero debemos tener casi lo mismo, ¿sí? Si estamos hablando de que es importante que la paciente llegue en buenas condiciones a los 70, 80, de acuerdo a la esperanza de vida que está aumentando, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? O sea, esta paciente tiene que tener calidad de vida, ¿sí? Y un instrumento que mida la calidad de vida en la menopausia, ¿qué debe evaluar? ¿Sí? ¿Qué percibe la paciente del problema que tiene? ¿Sí? ¿Qué impacto sobre su vida diaria, no? Eso significa la relevancia. Y multidimensión, o sea, esta mujer, ¿cuánto ha cambiado su vida, no? Entonces, es importante cuando viene la paciente. Tal vez nosotros en la consulta del día a día no lo podamos hacer. Por eso decía que es requiere un manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, hemos visto que hay escalas de evaluación, ¿sí? Donde vamos a evaluar y hay diferentes escalas de evaluación, ¿no? Donde por lo general van a evaluar ítem, ¿no? Como en el primero, de WHO, de la OMS, la salud física, psicológica, las relaciones sociales, cómo van, el ambiente, en relación a la calidad de vida menopáusica, hay otros que evalúan los síntomas vasomotores, psicosociales, físico y sexual. Y la escala de Green, que tiene 21 síntomas y que evalúa la esfera psicológica, somática, vasomotora y sexual. Ahora hay cantidad de escalas para evaluar la calidad de vida o cuánto se está alterando la calidad de vida, ¿no? Entonces, acá hay varias escalas donde van a evaluar los signos y los síntomas que tiene esta paciente para ver y ubicar cuál de las esferas está más alterada, ¿no? Si es lo somático, si es lo psicológico y si es lo urogenital, ¿no? Entonces, para de acuerdo a eso, ver cómo está su calidad de vida, ver si se está comprometiendo o no, ¿sí? Y de acuerdo a ello, orientar cuál va a ser el tratamiento o cuál va a ser el manejo y el seguimiento que va a requerir esta paciente. ¿Y cómo tratar a esta paciente? Yo les he dicho que esta paciente requiere un manejo integral, ¿sí? Entonces, si quiero un manejo integral, ¿qué le tengo que dar? No solo le debo dar el tratamiento farmacológico, ¿sí? Tengo que evitar que se den o que aumenten los factores de riesgo o suprimirlos, ¿no? Y si no puedo suprimirlos, por lo menos disminuirlos.
Y también miren la interacción que hay entre suprimir los factores de riesgo y el hecho de que enseñemos a nuestras pacientes a que tengan una dieta adecuada y miren lo que nos cuesta a niños, jóvenes y adultos. Ejercicio. Y más ahora con la pandemia. Ya nos volvimos más sedentarios, ¿sí? O a todos les queda la chaqueta del uniforme. No, ¿no es cierto? Porque hemos hecho una vida sedentaria. Entonces, dijimos que el tratamiento tiene que ser integral y completo. Se tiene que enfocar en todos los aspectos que ya hemos hablado, ¿sí? Y algo que yo mencioné, que tiene que ser un manejo multidisciplinario, o sea, no todo lo va a hacer el ginecólogo, por si acaso. Entonces, y a la vez que es un tratamiento multidisciplinario, o sea, que involucre a otras especialidades, también es importante el tratamiento para la prevención, el tratamiento de sostén inicial y el tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Sí? Y existen bastantes tratamientos. Ustedes entran al ¿qué se dice? Face. ¿No? Y les van a decir cantidad de tratamientos no hormonales, ¿no? El black coach, la soya, el aceite de onagra, el ginseng, ¿sí? La salvia, la zarzaparrilla y un montón de cosas, algunas naturales, ¿sí? Que es el tratamiento no hormonal. Pero tenemos el tratamiento hormonal de la menopausia, ¿no? O sea, darle lo que la mujer no tiene, o sea, estrógenos, dependiendo de si tiene o no tiene útero, ¿no? Y van a ver ustedes que existen cantidad de estudios donde hablan de los riesgos de la terapia de reemplazo hormonal. Y ahí tenemos el estudio White, ¿no? Donde involucraron en el hecho de que la terapia de reemplazo hormonal estaba relacionado con cáncer de mama. Claro que después se revisaron los alcances y se ha visto que no fue así, que se interpretó de una forma inadecuada los resultados, ¿no? Entonces, se han hecho cantidad de exámenes que los ven ustedes aquí, ¿sí? En todos los años, el último fue del estudio White. Después, en el seguimiento White, encontraron, y dicen aquí, los resultados de la intervención y el seguimiento prolongado posterior a la intervención de los dos ensayos de terapia de reemplazo hormonal, White no respalda el uso de esta terapia para la prevención de enfermedades crónicas, aunque es apropiado para el tratamiento de los síntomas en algunas mujeres. También entre las mujeres posmenopáusicas, la terapia con estrógenos conjugados más, o sea, el uso de la terapia de reemplazo hormonal por una media de 5.6 años solo con estrógenos conjugados o una media de 7 años no se ha asociado en que haya riesgo de mortalidad en todas las causas, ni haya problema cardiovascular o cáncer durante un seguimiento acumulativo de 18 años. O sea, el resultado White a la larga dijo que no era concluyente de que el uso de la terapia de reemplazo hormonal esté asociado con cáncer de mama, ¿sí? Tampoco se ha visto, dice, que haya una asociación de cambios adversos en la estructura y función cardíaca, ¿sí? Lo cierto es que sí se ha visto
que el inicio de la terapia de reemplazo hormonal, la seguridad del uso de esta terapia va a depender de la edad a la cual se inicia. Que los riesgos y beneficios de la terapia hormonal menopáusica son diferentes cuando se compara a las mujeres en relación a la transición menopáusica versus aquellas que ya es posmenopáusica. Y las mujeres saludables menores de 60 años no deben preocuparse excesivamente sobre el perfil de seguridad de terapia de reemplazo hormonal. O sea, en otras palabras, pacientes que no tengan algún factor de riesgo no deben de preocuparse en el uso, no deben de preocuparse de que el uso de la terapia de reemplazo hormonal les vaya a producir algún aumento en, sea cáncer de cuello uterino o de mama u otra patología. Ahora, dice también, con respecto a la dosis, que se debe de usar la menor dosis efectiva. ¿Esto qué significa? Que no existe una dosis, para todas las pacientes una misma dosis. No, la dosis va a depender de cada paciente. Lo que sí sabemos que dosis más bajas de terapia hormonal previamente usadas puede reducir suficientemente los síntomas y mantener la calidad de vida de muchas mujeres. Entonces, recapitulando, no significa que a todas las mujeres yo le voy a dar la misma terapia y la misma dosis. Depende de cada paciente. Y bueno, la terapia de reemplazo hormonal, existen las vías de administración, vía intranasal, oral, sublingual, subcutánea, transvaginal, transdérmica, ¿no? ¿Sí? Por esos sitios de administración se puede dar la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué criterios debemos de tener para la terapia hormonal? Uno, que tenga pues indicación de terapia, ¿no? O sea, que esté indicado para esta paciente. Y como dice acá, la terapia hormonal debe de ser individualizada. Se debe de iniciar la terapia hormonal lo más cercano a la menopausia, o sea, en otras palabras, antes de que se retire la regla, en la etapa previa, en la premenopausia. La terapia de reemplazo hormonal debe de ser utilizada por tiempos cortos y no se debe dar la terapia hormonal en pacientes con más de 10 años. ¿Por qué? Porque simple y llanamente ya no le va a hacer efecto. Al contrario, ya los cambios que se produjeron ya no los voy a poder revertir. El daño a nivel cardiovascular no lo voy a revertir. La osteoporosis no la voy a revertir. ¿Listo? Y ahí tenemos el tratamiento hormonal sustitutivo, que está a base de terapia cíclica y terapia combinada. La cíclica significa que voy a dar estrógenos una primera quincena y la siguiente quincena progesterona, voy a ver descanso. Y en la etapa cíclica continuo significa que le voy a dar estrógenos y progesterona. Y el tratamiento farmacológico no hormonal, tenemos ahí que hay inhibidores de la recaptura de serotonina. Su eficacia radica en reducir la intensidad y frecuencia, sobre todo de los síntomas vasomotores, o sea, los bochornos. Pero como les he venido diciendo, cada paciente es un ente individual. Y por si acaso, la terapia de reemplazo hormonal tiene riesgos y beneficios. En el siglo XVIII, el uso de terapia de reemplazo hormonal era menos del 30%. Actualmente llega a más del 90%, ¿sí? Entonces, por eso se ha visto que es importante que la mujer utilice esta terapia, pero que sea sobre todo individualizada. ¿Listo? Entonces, ahí tienen, ¿no? Individualizada, y debe de incluir, ¿qué? La consejería, ¿sí? El menor tiempo posible, es lo que dicen los mayores de estudios.
Y debe ser, no es que ya le di la dosis y me olvido de la paciente, no, debe de ser evaluada en forma periódica, ¿sí? Y no se consideran útiles los tratamientos largos, o sea, no mayores de 5 años, ¿sí? Y siempre se debe evaluar los riesgos potenciales a los beneficios. Eso significa que no todas las pacientes van a ser candidatas para el uso de terapia hormonal. ¿Sí? Tenemos ahí que dentro de las indicaciones tenemos los síntomas vasomotores, el síndrome génito urinario, la prevención de la osteoporosis, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tengan alto riesgo de fractura o, o que no puedan tolerar algunos medicamentos para prevenir la osteoporosis. Y también es importante, no se olviden que ahora se está viendo que hay aumento en la frecuencia de la menopausia prematura en este tipo de pacientes, donde se retira la menstruación alrededor de los 38 o 40 años. En estas pacientes es de suma utilidad evaluar el uso de terapia de reemplazo hormonal siempre y cuando no exista ningún factor que la contraindique. Así es así que tenemos que hay también contraindicaciones, ¿no? Entonces, hay contraindicaciones absolutas de la terapia de reemplazo hormonal, como es absolutas el sangrado, que no hay explicación, que hay algún problema hepático, que la paciente tenga historia de trombosis profunda o haya tenido embolia pulmonar, trastornos de coagulación, que tenga hipertensión que no esté tratada, historia de cáncer de mama, de endometrio o otra neoplasia estrógeno dependiente, que tenga hipersensibilidad conocida a la terapia hormonal, ¿sí? Y que tenga historia de enfermedad coronaria. O sea, en esas personas no puedo usar terapia hormonal de reemplazo. ¿Y qué contraindicaciones relativas? Los triglicéridos altos, ¿sí? Superiores a 400, que tengan algún problema a nivel de la vesícula biliar, ¿sí? Deben evitarse y de preferencia, o sea, todo lo que es la vía oral, ¿no? Podemos usar transdérmico, es una opción porque evita el pasaje a nivel del hígado, ¿no? Entonces, como pueden darse cuenta, no es que la terapia de reemplazo hormonal la podamos usar en todas las pacientes, ¿sí? Y es como un resumen esto, ¿sí? Ahí tenemos una paciente con un síndrome climatérico, le vamos a dar terapia hormonal y tenemos que evaluar si tiene útero o no. Si el útero está intacto, tiene que ser, si es en la etapa premenopáusica, tiene que ser una terapia cíclica o secuencial, ¿sí? O sea, estrógenos una primera quincena, la siguiente progestágenos, se descansa por lo general una semana. Y en la etapa posmenopáusica la terapia es continua. Recuerden que no le puedo dar solamente estrógenos, tiene que ser estrógenos y progesterona. Y cuando la paciente ya no tiene útero, sea porque le retiraron por alguna patología, esta paciente puede usar terapia estrogénica pura, o sea, puede ser solo estrógenos. O también el uso de la tibolona, que es bien tolerado por buena parte de las pacientes. ¿Y qué nos dice la Sociedad Internacional de Menopausia, no? La terapia hormonal de reemplazo sigue siendo la terapia más efectiva para los síntomas vasomotores y para la atrofia urogenital. Con la terapia hormonal de reemplazo puede mejorar otras molestias relacionadas a la menopausia, tales como los dolores auriculares, musculares, el cambio de ánimo, el trastorno del sueño, la disfunción sexual, incluyendo la disminución de la libido. La calidad de vida y la disfunción sexual también pueden mejorar. Entonces, la administración de terapia hormonal de reemplazo individualizada. Incluso se puede tener para el tratamiento preparados androgénicos que correspondan. Y va a mejorar también, se ha visto que mejora la sexualidad y la calidad de vida en forma global de la paciente. Por eso es que viene siendo recomendado. ¿Listo?
Muy bien, ya vimos entonces que es una parte, es darle la terapia de reemplazo, hacerle su seguimiento, que sea individualizado. Pero también la paciente puede tener complicaciones en la menopausia. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener? Son las enfermedades cardiovasculares. Ahí tenemos la arteriosclerosis, el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, problemas de osteoporosis, ¿no? Fracturas en muñeca, cuello de fémur, columna vertebral, trastornos ginecológicos, cistitis, incontinencia urinaria, cáncer de mama. Otras de las complicaciones engloban problemas del sueño, irritabilidad, cuadros de depresión y también el incremento de peso. ¿Y por qué es marcada la depresión en la menopausia? Dice que durante la menopausia la depresión es más marcada, ya que hay una disminución considerable de ciertas hormonas, como los estrógenos y la testosterona, a la cual se suman otros factores que aumentan el nivel de estrés que sufre la mujer por la incomodidad de la nueva situación en la que se encuentra. Además, también ayudan mucho la presencia de los sofocos, el insomnio, lo agravan, ¿no? Es, por tanto, muy importante informarse sobre los aspectos más importantes del climaterio y de la menopausia para entender la nueva situación y poder y hacer que esta mujer sobrelleve todos estos cambios de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces tenemos que hay factores que están implicados en la depresión, ¿no? Ahí tenemos, dentro de los factores hormonales, tenemos la baja de estrógenos, el aumento de la FSH, el aumento de la LH y factores psicosociales y culturales, ¿no? Hay que ver cómo es la personalidad previa de esta paciente, ¿no? La connotación cultural de la menopausia, o sea, ¿realmente le damos la importancia que se debe a la menopausia? ¿Lo tenemos en cuenta? ¿O algunos seguimos pensando que es la etapa en la cual las mujeres se ponen histéricas? Y la presencia de acontecimientos vitales negativos, ¿no? O sea, es importante cómo la mujer se llega a sentir conforme van ocurriendo los cambios en su cuerpo, ¿no? Tal es así que no todas las pacientes van a acudir a la consulta. Hay muchas que no tienen ninguna molestia, hay otras que sí, y son terribles y llegan a deprimirse demasiado, ¿no? Sobre todo cuando no existe la colaboración de la familia o no son entendidas, comprendidas, ¿no? Entonces, en la menopausia se pasa por periodos de ansiedad, de irritabilidad, de tristeza, de melancolía, que pueden ir acarreando problemas anímicos graves, ¿sí? Existe un desinterés a todo o a casi todas las actividades que antes tenía. Puede haber o pérdida o aumento importantes de peso sin ninguna justificación. Hay periodos de insomnio o de hipersomnia, agitación, trastornos psicomotores, fatiga, se sienten cansadas, sentimientos de que no son útiles, ¿sí? De que no están a gusto, de que nadie las tiene en cuenta, ¿sí? Siente que no pueden concentrarse ni pueden pensar en relación a su actividad anterior, se tornan muy indecisas y por lo general algunas llegan a tener pensamientos recurrentes de muerte, ideas suicidas recurrentes, ¿sí? Con una tentativa al suicidio o incluso a tener planes para suicidarse, ¿no? Claro que el suicidio ahora en nuestra sociedad no está tan alejado, ¿no? Pero sí se ha visto que las mujeres, tanto ahora ya no llegan al periodo del suicidio, pero sí tienen bastante problemas de depresión, trastornos anímicos, ¿sí? No se sienten a gusto. Otro de los problemas que vemos en la posmenopausia son hemorragia, ¿no? Y no debemos olvidar que una de las causas más frecuentes de sangrado anormal en las mujeres posmenopáusicas está relacionado con un cáncer de endometrio. Otro puede ser un cáncer de cuello uterino. Otro puede ser una cervicitis. Otra causa puede ser una vaginitis atrófica, una atrofia endometrial,
problemas que se hayan quedado fibromas o mucosos que empiezan a dar molestia, o hiperplasias o pólipos endometriales. Recuerden que todo sangrado uterino en una mujer posmenopáusica es anormal y es necesario explorarlo. Es necesario descartar que se trate de alguna patología. ¿Listo? Siempre hay que pensar lo peor y descartarlo, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta en las mujeres que reciben la terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? Porque algunas veces se puede presentar como efecto de la terapia de reemplazo hormonal. En el 30% de los casos presentan patología uterina. Otras causas son lesiones cervicales, patología vaginal o la misma terapia si es que no la hemos dado en forma adecuada, ¿sí? Entonces, ante una paciente que te acude a la consulta posmenopáusica y que tiene sangrado, siempre es importante plantear la posibilidad de una biopsia endometrial o por lo menos mínimo una ecografía transvaginal, ¿sí? Y sobre todo, si en la ecografía transvaginal encontramos un endometrio de más de 5 milímetros, debe de explicarse a la paciente la importancia de que se haga una biopsia para descartar que este sangrado y que este engrosamiento del endometrio no vaya a corresponder a un problema maligno. ¿Listo? Entonces, en síntesis, la iniciación de la terapia de estrógenos reduce el riesgo de enfermedad coronaria y la mortalidad en todas las causas, solo en mujeres de menos de 60 años de edad y dentro de los 10 años de menopausia y sin evidencia de que cause enfermedad cardiovascular. Entonces, la terapia hormonal de reemplazo y el síndrome de la menopausia, eso está relacionado con un comienzo precoz en mujeres sintomáticas, o sea, si ya tienen síntomas, hay que empezar a darle la terapia a dosis más bajas y durante el menor tiempo posible, ¿sí? La hipertensión no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres sanas posmenopáusicas. Dada la incertidumbre, sería prudente asegurar que los factores de riesgo cardiovasculares, como son el tabaquismo, la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión, se tienen que encontrar, o mejor dicho, se los debe de controlar para disminuir el factor de riesgo. ¿Listo? Creo que ya. Como conclusiones y recomendaciones, no se olviden evaluar en toda mujer climatérica la calidad de vida, el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis. Las principales medidas terapéuticas son mejorar su estilo de vida, ¿sí? Mejorar. No todo lo va a hacer los medicamentos. Mucho de la mejora de los síntomas incluyen en, uno, enseñarle a la paciente que se acepte como es y con las molestias que va a tener, y enseñarle que mejore su tipo de alimentación, que evite el sedentarismo. La terapia hormonal es el tratamiento de elección en la mujer climatérica. Si hay deterioro clínico, indicar terapias farmacológicas específicas. Y si no hay más, eso sería todo lo que yo tenía para ustedes. Muy bien, si existe alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Stephanie. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es conforme a la terapia hormonal que se le indica a las mujeres que presentan, ¿no?, la iniciación de su menopausia. ¿Esta terapia hormonal la puede indicar un médico general o necesariamente hay que hacerle una interconsulta con ginecología para que sea la especialista o el especialista quien tome esta iniciativa de la terapia hormonal? La terapia de reemplazo hormonal, antes de iniciarla, han visto que tienen que hacer un gabinete de exámenes y eso lo tiene que hacer el especialista, ¿sí? Porque no solo es dar la terapia, hay que evaluar
qué tipo de terapia es la más adecuada para esta paciente, dependiendo de sus factores de riesgo y dependiendo de los exámenes que encontremos. ¿Listo? De los resultados. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Hoy día estamos 29, 30 días. El examen, como ustedes saben, es el 31. ¿Listo? El horario del examen es en el horario en el que normalmente hacemos las clases. ¿Listo? El examen va a constar entre 30 y 40 preguntas, no creo más. La duración del examen es 1 hora. ¿Sí? Para eso, para el ingreso al examen, me parece que ya les han indicado, porque esto es ya la política de la universidad, que ingresan con doble mascarilla y con su carnet de vacunación. ¿Listo? Lo que no he precisado si eran 2 dosis o 3 dosis. Me parece que el día que hemos ido a la universidad pedían 3 dosis. ¿Todos ustedes tienen 3 dosis? ¿Sí? ¿Michelle? Doctora, me imagino que sí, porque ya todos son mayores de edad. Entonces, Sí, ¿no? Ya. y es obligatorio aparte. Es obligatorio. O sea, quien no porte su carnet de vacunación, no lo van a dejar entrar, por si acaso. Su documento de identidad, su carnet de vacunación, su doble mascarilla y simplemente su lapicero, ¿no? Un lapicero, un corrector, otra cosa no tienen que llevar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, bueno, como le escribí ayer, y sé que también algunos compañeros le han hablado hoy día en la mañana en su práctica, no sé si habría la posibilidad de postergar el examen tal vez un día o nos dé un poquito más de tiempo, por favor. Michelle, ya he hablado en la mañana con tus compañeros de práctica que han tratado de convencerme por todos los medios y por todos los medios también les he dicho que no puedo. ¿Por qué? Porque incluso yo he hablado con el director de escuela y me dice, eso va a depender del día que tú programes. Ahora, yo no tengo tiempo el 1, ni el 2, ni el 5. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a postergar el examen? Otra, yo no soy la única persona que va a ir a cuidar el examen. Son otros docentes los cuales ya están programados. O sea, son muchos factores que dificultan la postergación del examen. Está bien, doctora, no se preocupe. Igualmente, gracias. Listo. Muy bien. Si no media ninguna otra observación, pregunta, creo que podemos dar por terminada la clase. Por favor, nos vemos el día jueves. ¿Listo? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego.